Hola, ¿qué tal? Buenas. Vamos a empezar con Hablemos de Arte. Ay. Y aquí estoy. Ay, es que fíjense que... Ay, ¿quién sabe qué estoy haciendo? Fíjense que estaba checando aquí algunas cosas en arte barroco. Aguántenme, porque voy a... Perdón. Bueno, vamos a hablar un poco del arte barroco. Lo conseguí en... ¿cómo se llama? Ay, estaba leyendo un poco del arte barroco, no me acuerdo muy bien cómo estaba. Ay, miren, siempre tengo estos pelos aquí. Y me los pongo y le pongo no sé qué y nada. Se me cayeron mis hojitas de mi resumen. Entonces, estamos en la sesión de arte barroco, como les decía. Es que me arañó mi gata ayer. Vamos a platicar un poquito del arte barroco, más bien la introducción, porque sí es larguísima y son algunas partes que se necesita saber, ¿no? Bueno, sí. Pero, pues bueno, les preparé como siempre. Aquí está Romina. Perdón, se me mueve la máquina. Un video, vamos a ver si agarra el video. Ahora no voy a aparecer porque... Ay, no me peiné, ¿qué onda conmigo? Porque pues para ver que... Porque luego me pierdo, ¿saben? Me pierdo. Bueno, vamos a hablar del arte barroco. El arte barroco empieza de 1500 a 1750 y pues inicia en Italia y pues empieza a extender a toda Europa y América a partir de la conquista. Y de ahí, ahí les dejé como un cronograma de cómo Déjenme ver. Ay, es que no lo puedo hacer grande. Ahí está. Ay, es que se mueve todo. Entonces déjenme lo hago chiquito. Mejor lo hacemos chiquito, si no. No te voy a decir que no se ve nada, que no sé qué. Ahí está. Bueno. Es el arte barroco europeo. Ya después se traslada a la España. Y de la España, pues en la época colonial, cuando vienen aquí a México, pues se traslada para acá, ¿no? Y ese tipo de arte. El arte, pues, por ejemplo, ahí dice, no es un ejemplo lo que dice, el barroco, el arte de la apariencia. Y empezamos con el arte de la Iglesia Católica y después el arte civil. Entonces, ahorita les voy a platicar un poco en lo que cabe del arte de la Iglesia Católica y del arte civil. Y de ahí empieza... vamos a platicar un poco de arquitectura barroca y la escultura, pero ese será en otra sesión. Ya no en esta porque no creo que me alcance el tiempo. Entonces, vamos a ver. Bueno. Aquí comenta que las primeras acepciones del término barroco aparecieron durante el siglo X, ¿sí? ¿16 o 17? A ver, creo que estoy mal. No, 17. Y provienen de barrueco, que significa perla irregular. La palabra que, según el diccionario de Trebox, en 1771, hacía alusión a una obra que no respetaba las normas. Las normas de la armonía, mientras el diccionario de la Belle Arte de Disegno, en 1797, de Milicia, definía barroco como silogismo medieval que tras una forma exagerada ocultaba un fondo de inconsistente lógica. De ambas consideraciones se deduce un arte desproporcionado, caprichoso y truculento. Entonces, venimos del arte del Renacimiento y pues ya empieza otro tipo de arte, ¿no? El arte católico. Y pues, no me acuerdo si les quería comentar esto.
Es que aquí, por ejemplo, ciertamente el arte barroco desarrollado durante el siglo XVII y casi todo el siglo XVIII supuso la distorsión completa de los valores clásicos y fue su más perfecta antítesis al estatismo formal y equilibrio psicológico de lo clásico. Se opone el nuevo estilo del movimiento de las formas y la libre expresión de los sentimientos. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Solo está diciendo el por qué empieza todo esto. Y de ahí les puse un ejemplo de cómo empieza el arte barroco en las iglesias. Por lo regular aquí en México hay un montón de iglesias de estilo barroco, porque lo trajeron los españoles. Y ese es el retablo altar del convento de San Sebastián. Estaban llenos de, algunos sí eran de oro, y era muy brilloso, para que se viera, ¿no? Ay, no sé por qué me empieza a dar sueño. ¿Qué onda conmigo? Ese es el diccionario de Trevox. En aquella época, en 1771, solo quería que lo checaran en el internet. Pues ahí viene Trevox, es una ciudad. Y bueno, es algo así. Y de aquí, oigan, esto no se los leí, porque este se llama, déjenme ver dónde lo puse. Sí, aquí. Ya estoy perdida, ya no sé ni qué tanto puse. Bueno, ese es un célebre investigador, se llama Wolfi, se llama Heinrich Wolfi, es suizo. Desde un punto de vista formal, estableció como las diferencias del barroco con el arte renacentista, porque recuerden que venimos del arte renacentista, y se basó en 5 pares de conceptos. Uno, que es lineal y pictórico. Otro, ese no lo anoté, pero se los platico: superficial, profundo. Otro es forma abierta, cerrada, y pluralidad, unidad. Y la otra es claridad y falta de claridad. Recuerda que en el renacentismo no había mucha luz, y ahora sí, en el barroco hay mucha luz. Bueno, creo que sí, renacentista, algo así. No me acuerdo muy bien, pero podemos recordarlo que no, sí, en el renacentista no había mucha luz. Ya ven, ya se me había olvidado. Y ahorita pues ya le ponen mucha luz, ya la claridad y todo eso, para que se vea chido y chévere cocó. También quería comentarles que el estilo rococó que nosotros habíamos visto antes es parte del arte barroco, porque si recuerdan, el renacentismo era oscuro, y en el arte rococó se ve un poco más claro, pero lo que pasa en la iglesia y llegar al estilo rococó es una transición de oscuridad a luz, y ya en el estilo rococó nosotros vemos más luz, que eso sí me acuerdo que ya lo habíamos visto. Y bueno, eso hace el historiador Henry, hace como un, bueno, este es esto y el otro es otro, ¿no? Hay diferencias. El arte barroco no responde solo a un cambio de la estructura y tratamiento formal de la obra, sino también a una profunda transformación de la mentalidad operada tras el declive del Renacimiento. Entonces, se puede afirmar que lo primero es una consecuencia de lo segundo. Así, las nuevas ideas religiosas surgidas tras el Concilio de Trento y la conformación de las monarquías absolutas constituirán las bases sobre las que se asentará una nueva era europea. Y vamos a ver qué más puse aquí, porque no me acuerdo. Miren, esas son las características del arte barroco. Es que también comenta que, por ejemplo, Copérnico y todos ellos tenían las ideas del sistema solar. Galileo manifestó la contradicción entre el heliocentrismo y la Biblia, pero empieza el arte barroco, que más bien es como tipo religioso, y eso empieza a surgir varios problemas, incluso pleitos y cosas así. Características del barroco. Creo que me hablaba. Bueno. El barroco surgió en Italia y se difundió luego por toda Europa. Se desarrolló durante el siglo XVI y casi todo el siglo XVII, y se caracterizó por un gran desarrollo técnico,
la grandiosidad y complejidad de sus obras, el movimiento de las formas y la libre expresión de los sentimientos, ser el arte del adorno, del desequilibrio, tener al menos dos tendencias, la continuación de un clasicismo que se resiste a desaparecer y la aparición de nuevos modos característicos por la distorsión, el dinamismo, la atención y los contrastes. Entonces, todo eso empieza a ser diferente. Ya empezamos a cambiar de ideas. Ay, ¿qué puse aquí? A ver. Ese es un sarcófago de San Olegario en la Catedral de Barcelona. Ya si se dan cuenta, más bien era como tipo escultural. Y lo puse creo que por los tipos de relieves, porque aquí usa un poquito de relieves en las formas de la iglesia. Y bueno, este que puse ahí, lo voy a platicar. Dice, de este modo la humanidad descubre su insignificancia y desprotección, su fugacidad y dependencia de la muerte. Tema favorito de la iconografía barroca. La realidad vital pierde consistencia transformándose en una mera apariencia y el mundo en un inmenso teatro. En este sentido, el nuevo estilo se convertirá en el arte de lo aparente, desarrollando así uno de los principales lemas del barroco, posteriormente reelaborado por George Berkeley en 1685-1753, que se dice ese es percibe. El ser es lo que percibe. Eso explica las distorsiones de la perspectiva en arquitectura. Los engaños visuales, mucha luz, luces irreales, por eso ocupaban muchas cosas doradas, materiales dorados, falsas bóvedas, bueno, era como dice aquí, algo falso, algo que te da a entender pero no es. No sé si me explique, y si no, yo creo que sí me entendieron. Era como algo falso, o sea, por eso hicieron así las iglesias, una falsa bóveda, mucha luz, que la luz la hacía, algunos ¿cómo se llaman? Altares y estaban hechos de oro. Aquí en Mérida creo que hay una iglesia que todavía tiene el oro ahí, no se lo han robado, porque en México cuando entró lo de la revolución hubo muchos saqueos, entonces hubo mucho pues robo de eso. Entonces vamos a iniciar con el Concilio de Trento, el barroco en la Iglesia Católica. Durante el siglo XVI, las tesis protestantes fueron extendiéndose por diversos lugares de Europa. Roma perdía su hegemonía, tanto política como religiosa, toda vez que se pone en entredicho su supremacía. Entonces, esta inestabilidad general y en concreto la propia división de la Iglesia requería de una reafirmación del catolicismo sobre la Reforma, que era la principal causa en la ruptura de la armonía renacentista. Por todo ello se puso en marcha un movimiento que era la Contrarreforma. Entonces se pretendía dos objetivos. Uno, pues remodelar desde dentro de la propia institución y una respuesta dogmática al nuevo pensamiento protestante. Entonces ya empiezan a hacer varios cambios en la Iglesia Católica, pues para que no los quitara. Al fin y al cabo todo es pleito, ¿no? Y todos quieren su lugar. Para alcanzar dichos fines se lanzó la convocatoria del concilio en Trento, ese es el concilio, y se creó la Compañía de Jesús. Y el concilio de Trento fue de 1545 a 1563 y se cerró con la confirmación de los dogmas tradicionales de la Iglesia y con la voluntad de combatir su corrupción interna. Me imagino que sí había mucha corrupción interna. Y entonces sus conclusiones fueron determinantes en la formación del arte barroco, ya que en gran medida esta sería el medio propagandístico de la Iglesia Católica. Y entonces la Iglesia Católica pues se aprovecha de este tipo de arte y casi la vuelve suya. En su última sesión, en diciembre de 1563, se aprobaron instrucciones decididas para la creación artística.
por medio de las historias de los misterios de nuestra redención, descritos en pinturas o en otras representaciones, el pueblo se ha instruido y confirmado en el hábito de recordar y meditar continuamente los artículos de la fe. Y eso sí es cierto, hay muchas pinturas que hablan sobre la fe. Las recomendaciones iconográficas formales dadas en el concilio podrían resultar, según algunos teóricos de la época, en claridad, sencillez y comprensibilidad, y otras interpretación realista y otras estímulo sensible a la piedad. Para cumplir con este último aspecto se recomendó representar a Cristo afligido, sangrando, escupido encima, con la piel lacerada, herido, deformado, pálido y poco atractivo. Y es por eso que continúa con hay algunas iglesias que ocupan ese tipo de Cristo crucificado y todo eso, pues para llamar la atención, los sentimientos, es un estímulo sensible. Parece mercadotecnia, pero bueno, así va la historia. La nueva imagen religiosa también afectó los templos y así, creo que aquí tengo a Carlos, sí, aquí tengo a Carlos Borromeo, que fue un obispo en Milán y ejemplo a seguir del Contrarreforma. Entonces afirmaba en sus instrucciones sobre la arquitectura de 1577 que una iglesia debería ser de tipo de cruz, y la mayoría seguían siendo de tipo de cruz y no redonda, porque las redondas eran paganas. Y pues sí, eran paganas. Y otro era la lucha religiosa, fue la compañía fundada por Ignacio de Loyola. Bueno, el chiste es que entra la nueva onda, ¿no?, del arte barroco. Pero empiezan a reformar todo y la Iglesia Católica empieza a decaer. Entonces lo que hace la Iglesia Católica pues es, en total, ¿no?, la conclusión es agarrar el arte barroco como parte de su logo, ¿cómo decirlo? Y lo empiezan a reformar, ¿no?, la Contrarreforma. Y pues algunas cosas se quedaron. Aquí está, no, este es el retablo mayor del estilo barroco de la iglesia de San Antonio de los alemanes en Madrid. Esos eran los altares que se hacían. Están bien bonitos, mucha luminosidad. Y ese es Ignacio de Loyola. Todos estos imágenes son bajadas del internet, de Wikipedia y de una página que se llama Historia del Arte, y de algunos centros turísticos, algunos páginas de internet turísticas que te llevan hasta allá. Bueno, la Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola en 1491, en 1556 y aprobada en 1540 por el Papa Paulo III. Esta con una estructura monárquica de ciega obediencia al superior y al Papa. Se dedicó a combatir el protestantismo desde la intelectualidad y la educación, toda vez que se proponía mediante sus ejercicios conducir a la experiencia personal a través de los sentidos. A mediados del siglo XVI contaban con más de 500 colegios o fundaciones, lo cual contribuyó en gran manera a la multiplicación de las obras artísticas encargadas por la orden. Y bueno, esa es una parte de cómo entra el arte barroco en la iglesia, que es la que más la que podemos ver nosotros actualmente en algunas iglesias. Y el arte barroco como arte civil. Como arte civil. Espérame. Es que, por ejemplo, pues sirvió... No, esto no era importante. Lo importante es que la nueva mentalidad barroca impulsó la creación de amplias vialidades que conectaran los lugares principales de la ciudad. En este caso, pues es el Vaticano. Ahorita actualmente es el Vaticano, resaltados con plazas, fuentes y edificios significados que ocuparan espacios grandiosos e impresionantes para el visitante, que expresaran con claridad la magnificencia de la iglesia en su capital. Resulta que ellos querían que, en pocas palabras, en cada esquina hubiera algo que dieras a entender a través del arte barroco que era de la iglesia católica. Esta renovación romana fue indicada por el Papa Sixto V, quien en su corto pontificado de 1585 a 1590 promovió la planificación urbanística, trazando mediante calles regulares ejes que unen los puntos primordiales de la ciudad. Y pues en este caso pues ese
en Roma, ¿no? Y que dan acceso a las 7 basílicas principales, lugares de peregrinación de los fieles, donde además ordenó colocar obeliscos, siendo el primero el del Vaticano, que fue transportado al comienzo de su mandato. Y esa idea de tener las iglesias, o sea, vas en el camino y encuentras otra iglesia, esos conceptos, esas ideas se pasó hasta aquí a México, porque ahí están las 7, ¿qué les había dicho? Los 7 basílicas principales. Esas ideas las encontramos mucho aquí en donde yo estoy, en México. Vas caminando y llegas a un pueblo y hay una iglesia, y vas caminando y llegas a otro y hay una iglesia. Entonces, de hecho en Puebla, pues en cada esquina hay una iglesia, y pues es parte del arte barroco, ¿no? Es más bien, yo lo veo como mercadotecnia, pero bueno, eso era lo que quería él, que se vieran las cosas grandiosas que hace la Iglesia Católica, porque recordemos que esto ya se estaba decayendo, porque hubo manifestaciones y bueno, entonces para no caer y no olvidarse, ellos, pues como ya había mencionado, se agarra del arte barroco. Y esas son las 7. Y de ahí, durante el siglo XVI tuvo lugar la apertura de las grandes plazas estructurantes del espacio urbano, como la Plaza de Popolo. Todas estas son bajadas de Wikipedia, con las iglesias gemelas construidas por Rainaldi, que articulan el acceso a Roma a través de 3 vías en forma de tridente, que es la Plaza de Navona, que la vemos del lado izquierdo, arriba, la Plaza de San Pedro, que la vemos del otro lado, y diseñada también por Rainaldi. Por Bernini. Bernini hizo la Navona y la Plaza de San Pedro. Y de ahí, pues, en el siglo XVII se continuarán las edificaciones en la ciudad, y son representados por la escalera de la Plaza de España, que es la de abajo, de Francesco de Santis, y la Fontana de Trevi de Nicolás Salvi. Entonces, este es un poco de lo que es el arte barroco. Aquí estoy en chiquito. Es una idea de cómo la Iglesia Católica trata de rescatar el arte barroco. No rescatar, sino rescatar su movimiento del cristianismo a través de la Iglesia Católica, a través del arte barroco. Entonces, pues más bien de ahí empezó, por eso se conoce más, gracias a la Iglesia Católica, este tipo de arte, porque pues aparte de esa, pues había otras reformas, como aquí mencionaba, que empezaron a hacer más, empezaron a hacer la reforma, y entonces ellos contra reforma, y bueno, entonces este es el arte barroco. Ahí sí me equivoco en algunas cosas, ahí me comentan. Luego vamos a ver la arquitectura barroca. Solo era la introducción de cómo es que inició esto, ¿no? Y pues es interesante esto del arte barroco. Vamos a cerrar esto. Y pues bueno, en la próximo jueves vamos a hablar del arte gótico, que ese es otro tipo de arte y que todavía hay. El más conocido es el Notre Dame, pero ya no sé si después del incendio cómo ha quedado. Sería cuestión de investigarlo. Y bueno, pues ya ahí sí tienen algún otro comentario sobre el arte barroco, porque a mí se me va el avión. Es interesante, ¿no? Es interesante cómo han pasado los tiempos y cómo ha pasado el arte de ser algo tan oscuro a empezar a ser algo tan iluminado, ¿no? Y pues bueno, eso todavía lo podemos ver en las iglesias católicas en las que nos encontremos. Y bueno, oiga, miren, no se me aplasta esto. Nos vemos el próximo jueves hablando del arte gótico. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, bye.